Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de Centroamérica, un cuento de terror. Las historias escalofriantes en la región centroamericana no descansan. Migración, violencia, inseguridad y represión son algunos de los problemas más terroríficos que azotan a Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. En este video realizamos un recuento de los hechos más terroríficos durante este 2023. Este año, Guatemala se ha visto marcado por dos acontecimientos, unas elecciones presidenciales convulsas que provocaron un levantamiento de la población y la condena a 6 años al periodista José Rubén Zamora de El Periódico, uno de los más críticos de la corrupción en ese país. Ambos tienen un factor en común, la cúpula del tenebroso Ministerio Público o Fiscalía Guatemalteca, sancionada por Estados Unidos en los últimos 2 años bajo acusaciones de socavar la justicia en Guatemala. El 14 de junio la Fiscalía condenó a 6 años de cárcel a Zamora por el delito de lavado de dinero. El proceso estuvo repleto de irregularidades y múltiples cambios de defensa debido al acoso judicial. El periodista tuvo que cambiar de abogado 8 veces y 4 de sus defensores fueron procesados penalmente por diversos cargos y otros 2 tuvieron que salir al exilio. El proceso también fue utilizado para perseguir a periodistas. Zamora fue detenido desde el 29 de julio del 2022, tan solo 5 días después de lanzar fuertes críticas contra el presidente Alejandro Gianmattei. La Fiscalía también preparaba un nuevo asalto, esta vez contra el movimiento Semilla con el candidato Bernardo Arévalo al frente. La estrategia, 13 intentos penales y un allanamiento para sacar de la contienda electoral al partido político. Sin embargo, en agosto, luego de una segunda vuelta, Arévalo ganó la presidencia con Karine Herrera en la vicepresidencia. Pero ahí no se terminaría esta historia. En estos momentos, el Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras, está llevando a cabo un golpe de Estado mediante acciones ilegales y espurias. Y es nuestro deber ciudadano manifestarnos en contra de este atentado contra el Estado de Derecho y este intento de romper el orden constitucional. Ese mismo mes, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral decidió suspender al movimiento Semilla luego de haber ganado las elecciones presidenciales, obedeciendo a una orden emitida por el juez penal Freddy Orellana. El origen de este ataque político es la cruzada del Ministerio Público para inhabilitar al partido de Arévalo. Un mes después, en octubre, el Ministerio Público al mando de Consuelo Porras, pieza clave de Gianmattei en el sistema de justicia, ordenó el decomiso de actas de votaciones y allanamiento al Tribunal Supremo Electoral. Estas acciones provocaron que movimientos indígenas y campesinos se levantaran en protestas, exigiendo la renuncia de Consuelo Porras y la cúpula de la Fiscalía. Las protestas ya llevan más de 25 días, hubo bloqueos de carreteras por 20 días y centenares de indígenas acampan frente a la sede central de la Fiscalía, en donde planifican nuevas medidas de presión. El 16 de octubre se registró el asesinato de la primera persona manifestante en Guatemala, producto de un ataque armado propiciado por sujetos desconocidos en contra de población civil. Además de este homicidio, han habido otros incidentes de intimidación y amenazas en contra de los manifestantes. En el país del Bitcoin, el presidente Nayib Bukele impuso un régimen de excepción desde el 27 de marzo del 2022 como una medida para neutralizar a las pandillas. Desde entonces, policías y militares salvadoreños han llevado a cabo detenciones masivas e indiscriminadas de personas que ascienden a las 71.100 personas detenidas. A pesar que estas medidas son aplaudidas por gran parte de la población cansada de la violencia de las pandillas, el gobierno de Bukele ha sido señalado por seguir los pasos de Daniel Ortega, dictador nicaragüense, al implementar un régimen caracterizado por socavar la democracia y centralizar los poderes del Estado para instaurarse en el poder, además de casos de corrupción y tráfico de influencias. El régimen de excepción tiene cuestionables procedimientos y consecuencias, las cuales han sido denunciados por organismos nacionales e internacionales.
Por ejemplo, una investigación de la ONG Cristosal concluyó que desde el inicio del régimen de excepción hasta finales de mayo, al menos 160 personas han muerto bajo custodia estatal. El documento apunta que se identificaron patrones de muertes por torturas y tratos crueles. En julio, organizaciones de la sociedad civil sistematizaron 3 patrones en casos de desapariciones forzadas de corta duración ocurridas durante este régimen de excepción. Siguiendo los pasos de Nayib Bukele, la presidenta Xiomara Castro estableció un estado de excepción desde diciembre del año pasado como medida para combatir a las pandillas. El gobierno de Honduras extendió 45 días más hasta el próximo 17 de noviembre el estado de excepción parcial como medida para reducir los índices de violencia en al menos 158 de los 298 municipios del país. Según cifras oficiales, la violencia ha dejado en lo que va del 2023 2.306 víctimas mortales, 455 menos que las 2.761 reportadas en el mismo periodo del 2022. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Beans, manifestó su preocupación por el estado de excepción en su visita a Honduras en mayo pasado. El relator afirmó que se han registrado violaciones a los derechos humanos y que urge establecer un marco legal sólido que regule el uso de la fuerza para todas las fuerzas de seguridad. Tidball-Beans afirmó que en Honduras persiste el patrón de atentados contra la vida y muertes ilícitas en contra de grupos en situación de vulnerabilidad. El 20 de junio, en el Centro Femenino de Adaptación Social, ubicado en la aldea Tamara del Distrito Central de Honduras, ocurrió una espeluznante tragedia. Un enfrentamiento armado entre privadas de libertad de la MS-13 y del Barrio 18 dejó un escabroso saldo: 46 mujeres asesinadas, 25 calcinadas y el resto de mujeres heridas de balas. Un hecho que parecía estar anunciado después de que en Honduras ocurrieran 7 amotinamientos en apenas 3 meses durante el estado de excepción. Fuentes extraoficiales afirmaron al medio Contracorriente que ambas pandillas estaban preparadas para un amotinamiento y las autoridades estaban al tanto. Sin embargo, las autoridades brindaron un reporte en el que culpan principalmente a un grupo de mujeres de la pandilla Barrio 18, pero aún no hay detalles sobre cómo habían armas, municiones y explosivos dentro de la prisión, ni por qué, ante un riesgo inminente que desde hace semanas se había reportado, no pudieron evitar la tragedia. Las cárceles hondureñas pasaron a manos de la Policía Militar del Orden Público. Pero en agosto, un nuevo incendio, esta vez en el centro penal de Comayagua, evidenció la crisis de los centros penales al mando de la Policía Militar. Delma Ordóñez, presidenta de la Organización de Familiares Privados de Libertad, afirmaron que la desmilitarización de los centros penales a nivel nacional es una necesidad, porque considera que, estando los militares al frente, fue cuando se presentó la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad. En el país catalogado actualmente por estudios internacionales como un narcoestado, la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo controlan cada movimiento de la ciudadanía y quien se atreva a desafiarlos espera la cárcel o el destierro. Hasta el 31 de agosto, en Nicaragua se registran 16 mujeres y 73 hombres presos políticos, de acuerdo al Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. El régimen orteguista también ha recurrido al destierro como medida represiva. En febrero ordenó el destierro de 222 presos políticos a Estados Unidos. La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, reformó el artículo 21 de la Constitución Política para arrebatarles su nacionalidad. El magistrado del Tribunal de Apelaciones, Octavio Rochú, agregó que todos los presos políticos fueron deportados del país por cometer actos que menoscaban la independencia de Nicaragua, incitar a la violencia, la desestabilización económica y lesionar los intereses supremos de la nación. Entre los desterrados estaban los 7 precandidatos presidenciales que Ortega mandó a encarcelar para evitar una contienda electoral con competencia política en unas elecciones sin precedentes en la historia del país. Sumado a esto, ordenó despojar de su nacionalidad nicaragüense a otras 94 personas acusadas por el Ministerio Público de traición a la patria, así como el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscritos a su favor.
En la lista figuran exdiplomáticos, activistas, defensores de derechos humanos, religiosos como el obispo Silvio Báez y periodistas. Y para la Iglesia Católica, este año ha sido uno de los más represivos para la institución religiosa. El ataque más reciente fue el destierro al Vaticano de 12 sacerdotes que el régimen mantenía en prisión o bajo el mecanismo de seminario por cárcel. Sin embargo, Monseñor Rolando Álvarez continúa en prisión desde el año pasado, cuando fue condenado a 26 años de cárcel, y además fue desnacionalizado. Según la cuarta entrega del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, en los primeros 8 meses de este año se registraron 205 ataques contra la Iglesia Católica, la cifra más alta de los últimos 5 años. En total, se contabilizan 667 ataques desde 2018, entre agresiones físicas a religiosos, expulsión, profanaciones de templos, cierre de cuentas bancarias y prohibiciones de celebraciones católicas. Además, el año 2023 en Nicaragua ha estado marcado por las confiscaciones de propiedades por parte del régimen orteguista. Entre estas se encuentran universidades privadas como la Universidad Centroamericana UCA, los bienes de la Compañía de Jesús o el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE. También se han confiscado los bienes de las personas desterradas y despatriadas, así como las instalaciones de las más de 3.000 ONG cerradas. Costa Rica atraviesa la peor crisis de homicidios en su historia. La noche del miércoles 4 de octubre fue asesinado un agente encubierto de la OIJ, Gainer Gómez, y su compañero resultó herido de gravedad cuando se encontraban en un vehículo y fueron atacados a balazos desde una motocicleta en la localidad de Tirraces de Curridabat. El pasado 22 de septiembre, el país alcanzó los 655 homicidios, cifra que superó el registro del 2022 con 654 homicidios, que era la mayor cantidad en la historia del país. Lo que significa que en 2023 se ha dado un incremento del 46.2%. El narcotráfico se ha convertido en uno de los mayores problemas de seguridad de Costa Rica, tanto por el paso de cargamentos de tráfico internacional de drogas como por las disputas de bandas criminales locales. En septiembre, una de las noticias más escalofriantes ha sido las supuestas negociaciones del gobierno de Rodrigo Chávez con el narco mexicano, reveladas por el diario mexicano El Universal, que señala que esta podría ser la causa del aumento en la inseguridad del país. Entendemos su predicamento, sentimos simpatía, pero usen la cabeza y piénsenlo bien. Por otro lado, la nueva era del presidente Rodrigo Chávez se ha materializado en cambios profundos en la política migratoria de Costa Rica a través de una serie de medidas drásticas en contra de los migrantes. Costa Rica atraviesa un desbordamiento de los servicios migratorios debido al éxodo masivo de personas que huyen de la violencia y represión en Nicaragua, Venezuela, Cuba, Haití y recientemente en Ecuador. El 26 de septiembre, Chávez emitió un decreto declarando emergencia nacional por la oleada migratoria. Y luego se anunció la disposición de una flota de 200 buses para trasladar a los migrantes que llegan a Costa Rica por la selva El Darién, para luego llevarlos a la frontera con Nicaragua. Y así marchan las cosas por este lado del continente. Ojalá que estos cuentos de terror pronto sean de esperanza. Nos vemos y me despido de esta edición parafraseando a Cortázar. Centroamérica, tan violentamente dulce.